está allá atrás. Ahí está. Es que es bien difícil tomar porque está dando un relajo y se pasa el camión del gas. No. Simón, es que ya perdí vista. Ahí está. Ahí está. Ay, ni sabías lo que te esperaba, Litmin, de hace unos meses. ¡Ey! ¡Hola! Los tours de vapor son una de las experiencias que son capaces de romper géneros, por el hecho de que atraen a niños, ferrocarrileros y gente que no sabe ni un cacahuate sobre trenes por igual, porque todos convergen en que se les hace épico ver a un titán de 50 toneladas rodando por ahí como si estuvieran en una película del oeste. Estos son relativamente comunes en lugares como Estados Unidos, donde varios ferrocarriles de preservación a veces promueven estos, o son los propios ferrocarriles modernos quienes organizan esos eventos, como por ejemplo la Union Pacific, con su famosísimo 4014 Big Boy. Ya ni hablemos de lugares como el Reino Unido, donde hay una cantidad descomunal de ferrocarriles de preservación especializados en estos fines turísticos. Pero ¿cómo podría ser de otra manera, si este concepto viene precisamente de ahí? Sin embargo, si hablamos de Latinoamérica, las cosas son muy diferentes. O sea, literal, en algunos lados apenas si hay líneas de ferrocarril funcionales. Entonces, cuando el CPKC anunció que haría un tour de vapor con 2816 The Empress como la protagonista por motivo de la fusión y expansión del ferrocarril y que este llegaría hasta México, y no solo con la frontera con Norteamérica, no, sino que hasta la mismísima capital, pues evidentemente todo el mundo se puso como loco. Aunque este hype desafortunadamente no solamente sería miel sobre hojuelas, pues de ahí saldrían muchísimos imprevistos que se pueden reducir en la ignorancia de la gente. Y eso es precisamente lo que hoy les vengo a contar, porque un tour que ya iba con relativa normalidad se llenó de problemas al llegar a territorio mexicano, y que estos últimos serían garrafales y de resultados tan terribles que las consecuencias las terminarían pagando más gente de la que originalmente nos hubiéramos imaginado. Este video originalmente tenía la intención de ser una especie de vlog contando mi experiencia con lo de la Emperatriz, porque sí, entre comillas la vi, y se subiría poco después del evento. Sin embargo, como las cosas salieron tan mal, pues decidí omitirlo. Y ahora ya, con el paso del tiempo, con una mentalidad más objetiva, y la gente un poco más tranquila respecto al tema, decidí hablar de ello a detalle. Y consideré que ahora es particularmente buen momento, pues tenemos para sumarle que el CPKC hace unos meses tuvo otro tour presentando unas diesels vestidas de luces navideñas, pero dejando a México muy sutilmente de fuera. También por otro lado, recuerdo que en su momento criticaron a muchos youtubers norteamericanos por hablar del tema con argumentos de que ellos que sabían o cosas así. Pues yo sí soy mexicana y sí fui de las que me quedé sin ver a la locomotora en dicho programa. Y aún así, trataré de mantener un tono lo más neutral posible, pues entiendo que ciertas cosas que ocurrieron durante el tour son de una naturaleza bastante sensible. Aunque también les pido de favor que recuerden que este es un video solo con el propósito de entretener y de paso de informar. Por lo que, damas, caballeros y locomotoras, sin más vacilación, tráiganse un poderosísimo atole y unos taquitos de la esquina, que hoy vamos a remembrar la visita de la Emperatriz en vías mexicanas. A ver, pero antes de saber qué pasó, tenemos que saber cómo llegamos aquí en primer lugar. Resumen desde el principio. No, antes. No, tampoco no tanto. Ah, ahí está bien. La Emperatriz es una clase H1B de tipo Hudson, de arreglo 464, construida por los Montreal Locomotive Works, por el costo aproximadamente de unos $115,000 en diciembre de 1930. Comenzó su servicio transportando pasajeros en rutas de primera clase entre Winnipeg y Fort William, Ontario.
Durante sus primeros años fue una pieza vital en los servicios de pasajeros del ferrocarril Canadian Pacific. Sin embargo, con la llegada de las locomotoras semiaerodinámicas a los Estados Unidos, aproximadamente en 1937, y los cambios en la dinámica del servicio, nuestra querida emperatriz pasó a cumplir roles secundarios y más tarde a trenes llamados de cercanías aprox en los años 50. Y después de una carrera impresionante, acumulando esta sorprendente cantidad de kilómetros según la página del ferrocarril, fue finalmente retirada del servicio a inicios de los años 60. Alrededor de estos años también, un caballero llamado F. Nelson Blount la adquirió para su colección en Steamtown, Estados Unidos. Pero esto tristemente resultaría contraproducente para la locomotora, pues esta sufrió un deterioro considerable al estar expuesta a los elementos mientras estaba en su exhibición estática. O sea que literal a nadie se le ocurrió ponerle un techito o algo así. En fin, casi 30 años después, al Canadian Pacific finalmente se le ocurrió la brillante idea de revivir su patrimonio de vapor, por lo que compró la número 2816 en 1998, con el objetivo de restaurarla para su programa de excursiones en tren de vapor. Y aunque inicialmente se pensó que estaba en buenas condiciones, una inspección más detallada reveló un desgaste mecánico interno bastante significativo, lo que hizo necesaria una reconstrucción completa en lugar de una restauración cosmética como originalmente ellos pensaron. La restauración costó entre 3 y 3.5 millones de dólares, por lo que es considerada una de las más ambiciosas y costosas en la historia de las locomotoras de vapor norteamericanas. El día 13 de abril de 2024, poco después del evento de aniversario llevado en Calgary, cuando el tour, previamente anunciado en su página oficial, The Last Spike o El Último Clavo por su traducción, empezaría, con una ruta de los siguientes destinos planeados para una exhibición estática temporal en cada una. En algunas otras paradas hubo eventos más grandes, pero solamente en los States, en los cuales se llevarían tanto alrededores de la máquina como en los vagones que portaba, que fungían como un museo rodante, pasando por Moose Jaw, Minot, St. Paul, Wentzville, Dainesburg, Kansas City, Shreveport, Laredo y finalizando en la Ciudad de México. Cabe aclarar que también tuvieron en algunas otras ciudades o hasta pueblos relativamente grandes, ya fuese por protocolo, porque también estuvieron un tiempo en exhibición ahí. Creo, y si no me equivoco, que uno de esos casos fue Monterrey. Sin embargo, yo solo mencioné el itinerario oficial publicado en julio 18 de 2023. Nadie dice que el recorrido haya sido perfecto, por supuesto, pero no fue su trayecto hasta la última parada en territorio mexicano, donde los problemas empezarían para la emperatriz y su tripulación, pues se encontrarían con el problema constante de que la gente, a pesar de las advertencias, se quedara extremadamente pegada a las vías, acumulándose en una distancia ridículamente corta de la locomotora, donde esta última apenas si podía pasar sin arrastrarlos. El ferrocarril habló del tema. Grupos de ferrocarrileros, tanto formales y de memes, hablaron de ello. Bueno, hasta los periódicos hablaron de ello. ¿Y la gente hizo caso? Algunos, pues sí, o sea, era algo de sentido común después de todo. Pero la respuesta clara es no. Se lo va a llevar porque tenías a toda la gente desorganizada y empujándose para ver a la locomotora. Los que querían tomarse selfies o fotos chidas, pero no tenían el equipo para hacerlo de manera segura, como un tipo dron o algo así, no sé. Y luego gente que se quería hacer la chistosa colgándose de los vagones y dejándose arrastrar como si fueran mocosos de primaria en sus bicicletas, dejando que se los llevara el camión. Pues así era casi de ley que tarde que temprano algo tenía que salir muy pero que muy mal. Porque mientras las advertencias eran puro "los pueden lastimar", realmente nadie se preocupó. Ya estuvo toneladas de chistes de eso, tanto los que festejaban la osadía, entre comillas, de la gente y el cómo les recordaba sus buenos tiempos y todo, y por otro lado los que, con buen humor sarcástico que todos los latinoamericanos tenemos cuando ya no nos queda de otra más que reírnos para no volvernos locos, tachaban a la gente de burra por tratar estas atrocidades. Hasta que llegó el 4 de julio en Hidalgo, donde la sonrisa se nos borraría a ambos bandos por igual. No mostraré más que la imagen que están viendo en pantalla por tacto hacia la chica involucrada en la tragedia y porque siempre se me echó poco profesional el amarillismo, pero la mayoría ya sabemos qué fue lo que pasó aquí.
El accidente de la mujer que queriéndose tomar una selfie con la locomotora, pero que hasta al pasar a toda velocidad termina impactando su pistón con la cabeza de la antes mencionada, quitándole, según los testimonios, la vida al instante. De la cual, como no podía ser de otra manera, también llovieron los memes tontos. La tripulación ya no tan solo tenía encima la presión de cómo la gente se había puesto hasta ese momento, sino ahora también la muerte de una persona respecto a la que ellos literalmente no podrían haber hecho nada para evitar. Y a esto es a lo que voy. Ellos no, pero el ferrocarril sí. Porque miren, ya cuando hablamos de situaciones tan extremas, buscar culpas es inútil. Pero definitivamente todos pudieron haber puesto de su parte para que esto no llegara hasta acá. Pues consideren algo. México es un país que no tiene trenes de pasajeros regulares desde hace muchísimos años, más específicamente desde 1999. Por lo que entre que la gente de por sí es muy inmadura, como comentaba anteriormente, y luego no está acostumbrada, pues a grandes rasgos se puede decir que no tenían los elementos para hacer nada mejor, o menos peor. Y luego el ferrocarril tampoco no se previno de esto desde un principio del tour o desde que las primeras, como les llaman ahora, red flags del comportamiento de la gente, donde ya habían visto que ni hacían ni le iban a hacer caso a las advertencias escritas. Y así ya llevaban desde que entraron a México, aclaro. ¿Y hasta cuándo se les ocurrió hacer algo? Hasta que después de todo el recorrido llegaron a su parada final, la Ciudad de México, en donde se coordinaron para evitar futuros problemas y que toda la gente pudiera ver a la locomotora de manera segura. Arreglaron todo con cinta adhesiva, en donde la gente les importó un bledo y ellos solo quisieron lavarse las manos con los problemas. Ahorita vamos a eso. E insisto, no le estoy tirando tierra a la tripulación. Ellos estaban siguiendo instrucciones sin tener mucha voz ni voto ni en el asunto. Y también tenían un peso del tamaño del mundo sobre sus hombros después de lo que pasó. Pero acá entra un tercer factor, como si no fuera suficiente con el mal comportamiento de la gente y lo pasivos que se vieron los que manejaban la logística del tour, que son a los que principalmente se les podría criticar, sino también aquí entran las autoridades. Hay un dicho aquí muy común. Si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y cuando les digo que el tour de la Ciudad de México fue un despapalle, es porque yo lo vi en vivo y a todo color. Porque resulta que cuando llegabas a la dirección que decía el volante, que el ferrocarril llevaba promocionando desde los meses previos al evento, se encontraban con lo que les enseñé en el clip del inicio. Una avenida abierta donde había carros y camiones pasando a centímetros de donde estaba la gente, como si nada. A mí y otros vatos casi nos avientan al arroyo, por cierto. Una banqueta que se fusionaba con las vías al lado y un puente que tenía un tráfico normal, pero de donde había gente subida tratando de ver. Y en la parte trasera, ahora sí, la locomotora, pero cubierta con bardas de plástico. Sí, también hubo muchos chistes sobre eso. Muchos pensábamos tontamente, y me incluyo, que eventualmente los bajarían para que pasara la locomotora. Pero si tuviese que describir eso en un par de palabras, sería: parece un sueño de cuando te da fiebre. ¿Por qué? Porque eventualmente decidimos movernos de la banqueta y hablar con las autoridades responsables de poner las bardas y proteger, entre comillas, a la máquina. Porque sí, había patrullas e incluso soldados ahí. Preguntamos y nos dijeron que había una cola para esperar a ver a la máquina y sus vagones. Mi madre y yo nos quedamos tipo: ahora eso se nos hace más lógico. Porque notamos que la máquina estaba rodeada por unos muros de lo que parecía ser el patio al que esas vías pertenecían o algo así. Además de un parquecito con juegos para niños que no tenían una salida más que por un callejón medio feo con unas escaleras que llevaban a una calle trasera. Pero ya me estoy adelantando. La cosa estuvo que para poder llegar ahí tuvimos primero que encontrar el inicio de la fila. Estamos nosotros, pero la fila se está dando toda una vuelta como de viborita que nadie terminamos de entender. Pero güey, a ver, ya son la 1 de la tarde, a ver si de casualidad vemos a la locomotora. Por lo que caminamos calles y calles buscando la bendita cola que llevaba donde la locomotora, porque no había otra manera de pasar a pesar de que lo intentamos. Una avenida y no menos de 5 calles más tarde, llegamos a lo que parecía ser el inicio, que era un caos por cierto, y había un poco de gente amontonada al final, pero según ellos era ahí, por lo que nos formamos y nos pusimos a esperar. En el Inter, ahí escuchamos a gente que decía haber llegado desde las 8 de la mañana
y consideren que el volatero citaba a todos a las 12 en punto y por ende esa hora llegamos, y que apenas se estaba pasando a ver a la emperatriz, y que para todo esto ya nos habían dado la 1. Yo ya me estaba poniendo nerviosa, si les he de ser sincera, porque si hay algo que por lo que los ferrocarriles son famosos es por su puntualidad, y si decían que se iban a retirar a las 3 se retiraría. Aún así, bien ingenuas, pues pusimos changuitos a ver si alcanzábamos a llegar. Spoiler, no pasó. Entonces, como ya dije, esperando lo mejor, nos quedamos ahí, avanzando un tantito cada 5 minutos y comiendo unos sándwiches que hicimos ya que habíamos previsto una espera larga. Y fui a comprar unos refrescos en una tiendita chiquita que había cerca mientras mi mamá se quedaba en la fila. Toda la gente también se empezó a pelear por el lugar en el mientras, porque según una familia como de 3 se habían colado y casi se arman los guamazos, y esto pasó más de una vez. Llevamos caminada media colonia 2 veces. Finalmente ya estamos en la cola. La gente anda buscando problemas de gratis por lo de la cola. Se meten, se pelean. Son como mínimo 3 calles lo que llevamos ya. Mi Frosco ya pasó a mejor vida. Otra cosa que recuerdo es que hubo un momento en el que la fila pasó por detrás de lo que parece ser un edificio de mensajería o algo así. Pero había un tráiler pasando, mientras solo un tipo con un chaleco brillante amarillo nos estaba diciendo que nos hiciéramos a un lado y que lo dejáramos pasar. La gente siguió de necia pegada al arroyo y el tráiler apenas sí pasó sin llevarse a nadie. La cara del conductor era como de ¡ay, Dios mío, ayúdame! Y como no podía ser de otra manera, como se desacomodó la fila, y por eso un grupito se empezó a pelear otra vez, para que se pusieran según en el mismo orden en el que ya íbamos, cosa que como supondrán no pasó. Ya avancé algo. Ahora pasa un tráiler. Por otro lado, andando con la bandera de soquetes para que no nos involucraran en sus broncas, estuve viendo un grupo de trenes en Facebook que según había algunos vendedores ambulantes circulando que tenían calendarios y llaveros alusivos al evento. Según, porque no vimos ninguno. Solo vimos una doñita vendiendo chilaquiles y un señor en su carrito de nieves. En fin, para no hacerles el cuento largo, dieron las 3 y justo lo que me temía, pues pasó. La fila empezó a avanzar de volada, con medio mundo corriendo y avisando que la locomotora ya se iba y que nos quedáramos en el borde de la vía para poderla ver partir. Que por más atrás que te quisieras hacer, la gente siempre te volvía a empujar de necio hacia las vías. Y así por otra media hora nos quedamos hechos bola bajo el sol, esperando con nuestras caras de guanábanas a que apareciera la locomotora. Al final nos aburrimos y exploramos el tipo pasillo de vías que formaban los muros, queriendo averiguar si la locomotora siquiera seguía ahí, pero no. No encontrábamos manera de que se hubiera ido, a menos de que nuestra teoría de las bardas fuera cierta. Y aún otros 20 minutos después de eso, la gente seguía esperando a que la máquina pasara, cuando ya de plano ni siquiera estaba ahí. Lo que me sorprendió y me hizo dudar por dónde se fue, que hasta el día de hoy no me acabo de explicar, así que si alguien lo vio, porfa no duden en ponerlo en los comentarios. Esto porque la gente que estaba pegada a la altura de las bardas también seguía esperando. Tanto que ya había gente pasando por las vías como Juan por su casa y hasta niños jugando ahí con carritos y figuritas de Thomas. Y miren, hasta cierto punto puedo entender todo lo que pasó, pero esto no lo justifica en lo absoluto. Fue un desastre administrativo que se originó de un efecto dominó de lo que les comentaba al principio, donde nadie supo cómo manejar la situación, ni el ferrocarril, ni la gente, ni las autoridades, que nada más andaban ahí estorbando, por cierto, porque donde se les necesitaban ni sus luces, pero cuando te acercabas a la barda de la locomotora, te regañaban como si estuvieras en la primaria, haciendo todavía más estorbo. Y lo sé porque no hubo un momento en el que pudimos acercarnos a las bardas, es decir, cuando fuimos a preguntar. Se pusieron de pesados y nos respondieron a regañadientes lo de la fila, y para colmo pasa una persona queriéndome robar la gorra y el policía pasando de largo como si nada, y el tipo que pues salió corriendo y se desapareció entre la multitud que ni trabajo le costó por la gran cantidad de gente que éramos. Y en serio que lo que estoy diciendo no es una queja o lloriqueo a lo random. Lo sería si un grupo de personas chiquito le hubiera afectado y entre por mala suerte o por bruta me hubiese quedado yo. Pero éramos una fila de no menos de 4 calles de largo. Y de los pocos que al menos pudieron ver a la locomotora fue por ser menos ambiciosas y mejor quedarse pegadas al lado de donde estaban las bardas. Y un grupo aún más pequeño fue capaz de llegar hasta ella, de los cuales, obvios de los que todo el mundo habló. Porque no les voy a negar que las fotos que se tomaron ahí se ven súper épicas. Pero entre el silencio, desorganización e ignorancia brutal de la gente, junto con su inmadurez,
lo poco eficientes que son nuestros sistemas de seguridad y la ineptitud sazonado con un poco de ingenuidad del ferrocarril fue lo que llevaron a estos resultados. Aunque muchos concordarán conmigo que esto ya ni sorprende, pues en Latinoamérica en general no es como que se nos caracterice por ser los más avanzados ni organizados que digamos. Y es que a ver si para pronto, si en países del primer mundo como el Reino Unido tienen a las tripulaciones que han llevado a Flying Scotsman hasta el plato con que la gente se meta a las vías a tomar fotos, cuando es algo estrictamente ilegal y con medidas de seguridad y prevención más refinadas, pues que ocurrieran las cosas como ocurrieron era algo casi de esperarse. Y miren, no lo siento tanto por el tiempo perdido, pues el haber escuchado a la locomotora silbar y verla de lejos, para mí, pagó el viaje y el inconveniente. Además, si me voy a dedicar a los ferrocarriles, confío que eventualmente tendré la oportunidad de ver ya sea ella en sí o una de las locomotoras de su clase. Y con una mentalidad como la mía habrá muchos, y muchos otros que digan, bueno, pues ya ni modo, y pues que no le tomen más relevancia a la anécdota. Pero haciendo memoria de ese tiempo que pasamos en la fila, recuerdo haber visto a un niño con un cosplay sencillo de Thomas, solo hecho con una telita metálica azul, una impresión de tela en el pecho, de un número 1 y unos círculos de tela en los brazos como ruedas, junto a algunos otros que vi con trenes alusivos a la serie. Y como alguien que tuvo interés en el mundo de los trenes desde una edad más corta de las que les estimo a ellos, he de suponer que la experiencia fue, pues al menos medio decepcionante. El haber esperado por horas en una fila problemática bajo el sol de la patada para al final no ver absolutamente nada. Por ellos, por los que salieron heridos tanto física como mentalmente, y todos los que nos quedamos esperando, es por lo que concluyo que el tour, al menos en México, fue un completo desastre, en el que todos terminamos, de alguna manera, pagando los platos rotos. Hasta la misma emperatriz, pues le grafitearon uno de sus vagones. Ah, claro, pero a mí me grafitean diario. Nadie dice nada. Decidí hacer este video con menos chistes de lo normal, pues sentí que el tema demandaba la seriedad. Y si bien no es de un carácter histórico como el que es normalmente mi contenido, más allá del principio, sentía que era algo de lo que tenía que hablar. Porque si bien sé que lo hecho está, y que después de esta experiencia es más probable que alguno de nosotros se saque la lotería a que el Canadian Pacific en Kansas City quiera traer otra locomotora turística a México, al menos quería que el récord de lo que ocurrió quedara plasmado, esperando que de casualidad en algún momento pueda servir de recordatorio para que esto no se repita. Espero que lo hayan disfrutado, y como siempre les pregunto, ¿ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Amablemente les vuelvo a recordar que esto solamente fue un video hecho con el fin de entretener y de paso informar, narrado desde mi perspectiva personal, por lo que debe de ser tomado como tal. En fin, no olviden suscribirse y darle like, y por mi parte es todo lo que tengo que decir. Soy Litmin, la chica del ferrocarril, y me despido. Chao.